Mi mamá me llamó el martes en la mañana para decirme que debería divorciarme de mi esposo para que él pudiera casarse con mi hermana, porque ellos harían mejor pareja. Me lo dijo como si me estuviera contando una receta que vio en internet. Escúchame, mija. Valeria y Javier estaban platicando anoche en la cena sobre sus investigaciones y simplemente hicieron por clic. Se podía ver. Dos mentes brillantes. Deberías hacerte a un lado con dignidad. Yo estaba parada en mi cocina, sosteniendo el teléfono mientras veía a mi hija de 3 años desayunar. Mamá, Javier es por mí por esposo. Tenemos una hija. Los niños se adaptan. Y honestamente le estarías haciendo un favor a todos. Valeria necesita a alguien que entienda su carrera. Y Javier necesita una igual intelectual. Igual intelectual. Tengo una maestría en pedagogía. Doy clases en cuarto de primaria. Pero aparentemente eso no cuenta. ¿En serio me estás pidiendo que me divorcie de mi esposo para que mi hermana se quede con él? Te sugiero que pienses en lo que es mejor para todos. Valeria y Javier podrían cambiar el mundo juntos. Ambos son cirujanos cardiovasculares. Investigadores publicados. Las conversaciones que podrían tener. Los hijos que podrían producir. Nosotros ya produjimos una hija, tu nieta. ¿Te acuerdas de Lucía? Claro que me acuerdo de Lucía. No seas respondona, pero imagina el potencial genético si Valeria y Javier tuvieran hijos. 2 cirujanos. Esa inteligencia. Ese impulso. No puedo creer que estés diciendo esto. Alguien tiene que decirlo. Has estado frenando a Javier durante 5 años. Ya podría ser jefe de cirugía si no tuviera que salir corriendo a tus reunioncitas de maestros y obras de teatro escolares. Son las obras de teatro de por su por hija. Tú sabes a lo que me refiero. Está limitado por obligaciones domésticas. Valeria no lo limitaría. Ella entiende las exigencias de la medicina. Porque no tiene vida fuera del hospital. Tiene una vida muy plena. Salva vidas todos los días. ¿Tú qué haces? ¿Enseñarles a los niños a colorear sin salirse de la raya? Ahí fue cuando le colgué. Me marcó de inmediato. No contesté. Luego me llamó Valeria. Dice mi mamá que le colgaste. Mamá me sugirió que me divorciara de Javier para que tú te puedas casar con él. Silencio. Luego. ¿En serio sería tan terrible? ¿Estás loca? Soy práctica. Javier y yo tenemos más en común que ustedes dos. Hablamos el mismo idioma. Trabajamos los mismos horarios. Entendemos las mismas presiones. ¿Quieres que te entregue a mi esposo como si fuera un suéter que te presté? Estoy diciendo que tal vez mi mamá tiene razón. Te casaste con él cuando era residente. No sabías que se convertiría en este cirujano brillante. Pensaste que tendrías a alguien con horarios normales, que estaría en casa para cenar. Me casé con él porque lo amaba. Ella suspiró como si yo fuera una niña. Nunca lo entenderás. Cuando operamos juntos la semana pasada, fue como bailar. Sincronización perfecta. Dijo que nunca había trabajado con alguien tan talentosa. Operaron a un paciente juntos. No descubrieron el amor verdadero. Mi mamá ya habló con su amigo abogado sobre los trámites del divorcio. Dice que si tú presentas la demanda primero, puedes obtener mejores condiciones. Mi mamá habló con un abogado sobre por mí por matrimonio. Está haciendo práctica. Alguien tiene que serlo. Manejé a casa de mi mamá con Lucía. Ella estaba en su jardín, actuando como si nada hubiera pasado. Ah, qué bueno que llegaste. ¿Puedes cuidar a Lucía el próximo fin de semana? Valeria y Javier tienen un congreso en Cancún. ¿Van a ir a un congreso juntos? Es un simposio de cirugía cardíaca. Ambos van a presentar. Trabajos separados, pero aún así. Tan solo las oportunidades de hacer contactos. Mamá, Javier no va a ir a ningún congreso que yo sepa. Hizo una pausa en su poda. No te lo ha dicho. Se inscribió el mes pasado. Sentí un frío en el pecho. Lo llamé a Javier. ¿Vas a ir a Cancún el próximo fin de semana? Silencio. ¿Cómo te enteraste? Así que es verdad. Vas a un congreso con Valeria. No vamos por juntos. Ambos vamos a ir. Es diferente. ¿Pensabas decírmelo? Sabía que ibas a sobrereaccionar. ¿Sobrereaccionar? Mi mamá está intentando arreglar nuestro divorcio para que puedas casarte con mi hermana. ¿Qué? Eso es una locura. ¿Lo es? Se están escapando a congresos juntos. No me estoy escapando. Voy a asistir a un evento profesional donde casualmente Valeria también va a presentar. Mamá dice que ustedes dos hicieron por clic por hablando de cirugía en la cena. Discutimos un caso. Es lo que hacen los cirujanos. Valeria dice que le dijiste que era talentosa, que nunca habías trabajado con alguien como ella. Más silencio. Fue un procedimiento complicado. Ella es hábil. Es todo lo que quise decir. Javier, necesito que seas honesto. ¿Quieres estar con mi hermana? No, dijo. Colgué y dejé el teléfono en la barra. Lucía levantó la vista de su cereal y preguntó si papi iba a llegar pronto a casa. Le dije que sí e intenté sonreír, pero me temblaban las manos. La forma en que Javier dijo ese no seguía repitiéndose en mi cabeza. La pausa antes de responder. La forma en que su voz se agudizó cuando dijo que mi hermana era hábil. Algo se sentía mal en mi pecho, como si no pudiera respirar bien. Me senté a la mesa frente a Lucía y la vi comer. Tenía leche en la barbilla y tarareaba una canción de la escuela. Todo se veía normal, pero ya nada se sentía normal. Seguía pensando en lo que dijo mi madre. Sobre Javier y mi hermana haciendo por clic por en la cena. Sobre ellos yendo a Cancún juntos. Sobre mi hermana diciendo que no sería tan terrible si yo me hacía a un lado. Tomé mi teléfono de nuevo y lo miré fijamente.
Quería volver a llamar a Javier y exigirle mejores respuestas, pero no sabía qué decir. Lucía terminó su cereal y preguntó si podíamos ir al parque. Le dije que tal vez más tarde y le ayudé a lavarse las manos. Mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había pasado en la última hora. Mi madre llamando para sugerir que me divorciara de mi esposo. Mi hermana actuando como si fuera una idea razonable. Javier ocultándome un viaje a un congreso. Todo se sentía como si hubiera despertado en la vida de otra persona. Javier llegó a casa a las 2 de la tarde. Él nunca llega a casa temprano. Nunca. Sus turnos en el hospital duran mínimo 12 horas. A veces más cuando hay una cirugía de emergencia. Yo estaba en la sala con Lucía cuando oí su coche en la entrada. Se me revolvió el estómago, que estaría en casa para cenar. Me casé con él porque lo amaba. Ella suspiró como si yo fuera una niña. Nunca lo entenderás. Cuando operamos juntos la semana pasada, fue como bailar. Sincronización perfecta. Dijo que nunca había trabajado con alguien tan talentosa. Operaron a un paciente juntos. No descubrieron el amor verdadero. Mi mamá ya habló con su amigo abogado sobre los trámites del divorcio. Dice que si tú presentas la demanda primero, puedes obtener mejores condiciones. Que nunca habías trabajado con alguien como ella. Más silencio. Fue un procedimiento complicado. Ella es hábil. Es todo lo que quise decir. Javier, necesito que seas honesto. ¿Quieres estar con mi hermana? No, dijo. Colgué y dejé el teléfono en la barra. Lucía levantó la vista de su cereal y preguntó si papi iba a llegar pronto a casa. Le dije que sí e intenté sonreír. Pero me temblaban las manos. La forma en que Javier dijo ese no seguía repitiéndose en mi cabeza. Entró, todavía en pijama quirúrgica, y preguntó si podíamos hablar. Le dije a Lucía que fuera a jugar a su cuarto y ella corrió con sus muñecas. Javier se sentó en la mesa de la cocina y yo me senté frente a él. Se veía cansado. Tenía ojeras oscuras y el pelo desordenado, como si hubiera estado pasándose las manos por él. Empezó a hablar del Congreso de Cancún, diciendo que era puramente profesional, que todos los mejores cirujanos cardiovasculares estarían allí. Esa noche, esperé a que Lucía se durmiera antes de llamarle a Elena. Contestó al segundo timbrazo y empecé a llorar antes de poder explicarle lo que pasaba. Dijo que ya venía para mi casa y colgó. 20 minutos después estaba en mi puerta con una botella de vino y su cara de seriedad. Hemos sido amigas desde que empezamos a dar clases juntas hace 6 años. Cuando yo estaba embarazada de Lucía y ella planeaba su boda, ella sabe todo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre cómo mi mamá siempre me hizo sentir menos en comparación con mi hermana. Le conté sobre la llamada de mi madre, sobre mi hermana diciendo que tal vez no sería tan terrible, sobre Javier ocultando el viaje a Cancún. La cara de Elena se puso roja mientras yo hablaba. No paraba de decir cosas como, ¿es broma? Y, ¡qué locura! Y caminaba de un lado a otro de mi cocina. Dijo que mi mamá estaba loca de atar, que uno no anda por ahí sugiriendo que alguien se divorcie de su esposo para que tu otra hija se quede con él. Dijo que mi hermana estaba actuando como si Javier fuera un premio de feria en lugar de un hombre casado y con una hija. Nos sirvió vino a ambas y se sentó junto a mí en el sofá. Me preguntó qué dijo Javier cuando lo confronté. Le conté que había llegado temprano a casa. Cómo no me miraba a los ojos. Sobre las 6 semanas de mentiras. Explicó que llevaba meses trabajando en su investigación y que esta era una gran oportunidad para presentarla, pero no me miraba a los ojos. Se quedó mirando sus manos sobre la mesa, pellizcándose la uña del pulgar. Le pregunté por qué no me lo dijo. Dijo que sabía que iba a sobrereaccionar, lo que hizo que se me calentara la cara. Le pregunté desde cuándo lo sabía. Dijo que se inscribió hacía 6 semanas. 6 semanas. Elena me tomó la mano y dijo que necesitábamos llamar a Mateo. Mateo llegó 30 minutos después, con cara de preocupación. Es terapeuta familiar y es bueno para mantener la calma cuando todos los demás están perdiendo la cabeza. Elena debió contarle algo por teléfono porque se sentó y de inmediato me pidió que le explicara exactamente lo que dijo mi madre. Repetí toda la conversación. Sobre el potencial genético y los iguales intelectuales. Y cómo yo estaba frenando a Javier. Dijo que la forma en que hablaba del potencial genético y los caminos de vida óptimos demostraba que veía a las personas como objetos que arreglar en lugar de humanos con sus propios sentimientos y decisiones. Me preguntó sobre mi infancia y le conté cómo mi madre siempre me comparaba con mi hermana, siempre dejando claro que mi hermana era la exitosa mientras yo era solo la maestra. Mateo asintió como si ya hubiera oído esa historia antes. Dijo que mi madre probablemente había estado haciendo esto toda mi vida y yo me había acostumbrado. Pero ahora había ido demasiado lejos y yo por fin podía ver el patrón. Elena apretó mi mano. Mateo dijo que necesitaba documentarlo todo y establecer límites claros. Que la gente como mi madre no se detiene a menos que la obligues a detenerse. A la mañana siguiente, después de que Javier se fue al hospital, me paré en su oficina mirando su laptop. Nunca había revisado sus cosas, ni una sola vez en 5 años de matrimonio. Confiaba en él plenamente. Pero mis manos ya estaban buscando la laptop antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. La abrí y apareció la pantalla de contraseña. Intenté con el cumpleaños de Lucía y funcionó. Me temblaban las manos, tanto que apenas podía mover el mouse. Abrí su correo electrónico y empecé a desplazarme. Había cientos de correos de mi hermana. Cientos. Hice clic en el más antiguo que pude encontrar y la fecha hizo que me sintiera enferma. 4 meses atrás. Mucho antes de la cena que mencionó mi madre.
mucho antes de que yo supiera que trabajaban juntos con regularidad. El primer correo era sobre el caso de un paciente, pero era amigable, casual. Mi hermana hizo una broma y Javier le respondió con otra broma. Seguí avanzando y vi cómo los correos se volvían más frecuentes, más personales. Ya no hablaban de trabajo, hablaban de sus días, de sus frustraciones, de sus sueños. Mi hermana le envió un correo a las 11 de la noche sobre lo cansada que estaba de estar siempre sola. Javier respondió a medianoche diciendo que él entendía, que a veces él también se sentía solo, aunque estuviera casado. Tuve que cerrar la laptop e irme. Fui al baño y vomité. Cuando volví me obligué a seguir leyendo. Había chistes internos que no entendía, referencias a conversaciones que habían tenido y de las que yo no sabía nada. Mi hermana le envió una foto de ella en un congreso el mes pasado y él le dijo que se veía genial. Imprimí todo, cada maldito correo. La impresora funcionó durante 20 minutos. Encontré nuestro recibo del teléfono en el cajón del escritorio de Javier y lo abrí. El registro de llamadas ocupaba páginas. El número de mi hermana aparecía docenas de veces cada día. Algunas llamadas eran cortas, solo 1 o 2 minutos. Otras eran de 30 minutos. 40 minutos. Había mensajes de texto a las 2 de la madrugada, mensajes a las 6 de la mañana, mensajes durante horas en las que Javier me había dicho que estaba en cirugía. Conté los mensajes de un solo día de la semana pasada. 47 mensajes de ida y vuelta entre ellos. 47. En un día en que Javier llegó a casa y apenas me dijo 10 palabras porque estaba muy cansado. También imprimí el recibo del teléfono. Ya no me temblaban las manos. Me sentía fría, tranquila y con una claridad absoluta. Organicé todos los papeles en pilas ordenadas sobre la mesa de la cocina. Correos en una pila. Registros telefónicos en otra. Preparé café y me senté a esperar. Javier llegó a las 7. Entró gritando mi nombre y preguntando qué había de cenar. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con todos los papeles extendidos frente a mí. Se detuvo en seco en la entrada cuando los vio. Se puso pálido. Preguntó qué estaba haciendo y le dije que había revisado su laptop. Se quedó allí, mirando los papeles, y vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a ira. Dijo que yo no tenía derecho a revisar sus cosas privadas, que no podía creer que hubiera violado su privacidad de esa manera. Tomé la pila de correos y la levanté. Le pregunté si quería hablar de privacidad, o si quería hablar de los 4 meses de comunicación constante con mi hermana que nunca mencionó. Dijo que eran correos de trabajo y me reí. Salió una risa amarga y aguda. Leí uno en voz alta, el de donde mi hermana decía que se sentía sola, y él respondía que él también se sentía solo. Le pregunté si eso era sobre trabajo. Dijo que lo estaba sacando de contexto. Le mostré el recibo del teléfono. Le pedí que me explicara los mensajes de texto de las 2 de la mañana. Los 47 mensajes en un día. Las llamadas de 30 minutos durante su hora de comida. Dijo que eran amigos, que trabajaban juntos, que era normal que los colegas se comunicaran. Le pregunté si era normal ocultárselo a su esposa. No tuvo respuesta para eso. Peleamos por 2 horas. Fue la peor pelea que habíamos tenido. Lucía dormía arriba y nosotros estábamos en la cocina gritándonos en susurros. Le pregunté si estaba teniendo una aventura. Dijo que no, que solo eran colegas y amigos. Le pregunté por qué nunca mencionó ser amigo de mi hermana. Dijo que sabía que yo sobrereaccionaría. Le pregunté si sentía algo por ella. Dijo que no. Le pregunté de nuevo. Dijo que era complicado. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Empezó a hablar rápido, diciendo que él y mi hermana se entendían, que hablaban el mismo idioma, que era agradable hablar con alguien que entendía las presiones de su trabajo. Dijo que yo no entendía lo que era ser cirujano, tener ese tipo de responsabilidad. Dijo que mi hermana sí lo entendía porque ella también lo vivía. Cada palabra se sentía como si estuviera diciendo que yo no era suficiente. Le pregunté si deseaba haberse casado con ella. Dijo que eso no era justo. Le pregunté de nuevo. Dijo que a veces se preguntaba cómo sería estar con alguien que entendiera su mundo. Empecé a llorar y él intentó alcanzarme, pero di un paso atrás. Le dije que tenía que decidir qué quería, porque no podía tener ambas cosas. Dijo que quería nuestro matrimonio, pero que también valoraba su amistad con mi hermana. Le dije que eso no era amistad, que eso era infidelidad emocional. Entonces se enojó y dijo que estaba siendo dramática, que no había pasado nada físico. Le dije que las infidelidades emocionales seguían siendo infidelidades. Dijo que estaba sobrereaccionando, justo como sabía que lo haría. Javier durmió en el cuarto de visitas. Lo oí caminar por el pasillo alrededor de la medianoche y cerrar la puerta. Me quedé en nuestra cama mirando al techo. Las sábanas olían a su loción y quise arrancarlas y quemarlas. Seguí repasando la pelea en mi cabeza. La forma en que dijo que mi hermana lo entendía. La forma en que admitió preguntarse cómo sería estar con ella. La forma en que se enojó conmigo por descubrirlo, en lugar de arrepentirse por mentir. No dormí nada. Vi el reloj cambiar de medianoche a la 1, a las 2, a las 3. A las 6 oí la puerta de Lucía abrirse y sus piececitos en el pasillo. Entró en mi cuarto y se subió a la cama preguntando dónde estaba papi. Le dije que tuvo que dormir en el otro cuarto porque no se sentía bien. Preguntó por qué no desayunó con nosotras.
La llevé abajo, le preparé hot cakes y le dije que papi tuvo que irse a trabajar temprano. Ella comió sus hot cakes y habló de sus muñecas, y no se dio cuenta de que yo estaba llorando mientras le servía jugo de naranja. Le mandé un mensaje a Elena y le dije que necesitaba ayuda. Me respondió de inmediato diciendo que vendría después de la escuela. Vestí a Lucía, la dejé en el kinder y me senté en mi coche en el estacionamiento, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Fui a la escuela y estuve en la junta de maestros esa tarde sin escuchar una sola palabra. La directora Carmen hablaba de los horarios de los exámenes estandarizados. Y yo miraba la mesa pensando en Javier durmiendo en el cuarto de visitas y en mi hermana queriendo robarme a mi esposo. Alguien me hizo una pregunta sobre las juntas con los padres de familia y no tuve idea de qué habían dicho. La directora me miró un largo momento y luego pasó al siguiente tema. Después de la junta me tocó el brazo y me pidió que fuera a su oficina. La seguí por el pasillo, cerró la puerta detrás de nosotras y me dijo que me sentara. Me preguntó si estaba bien y empecé a llorar. No lágrimas silenciosas, sino del tipo feo en el que no puedes respirar bien y se te escurre la nariz por todas partes. Le conté todo. Sobre la llamada de mi madre y la sugerencia de que me divorciara. Sobre encontrar los correos y mensajes entre Javier y mi hermana. Sobre el congreso en Cancún al que se inscribió sin decirme. Sobre la pelea de anoche y él durmiendo en el cuarto de visitas. La directora Carmen me pasó pañuelos desechables y escuchó todo sin interrumpir una sola vez. Cuando terminé, dijo que podía tomarme todo el tiempo libre que necesitara. Dijo que ella misma cubriría mi clase si era necesario o conseguiría un sustituto. Dijo que mi trabajo estaría aquí cuando estuviera lista para volver. Le dije que necesitaba trabajar, porque estar sentada en casa pensando en eso me volvería loca. Ella asintió y dijo que también estaba bien, pero que la oferta seguía en pie para cuando la necesitara. De todos modos, salí temprano de la escuela y manejé a casa de mi madre. No llamé primero. Lucía todavía estaba en el kinder por otras 2 horas, y necesitaba hacer esto sin ella allí. Mi madre estaba en su jardín usando la misma ropa que antes, como si hubiera estado parada allí toda la semana. Levantó la vista cuando entré por la reja y sonrió como si estuviera feliz de verme. Le pregunté sobre el abogado. Siguió podando sus rosas y dijo que había hablado con alguien que manejaba derecho familiar. Le pregunté por qué creía que estaba bien discutir mi matrimonio con un abogado sin mi permiso. Dijo que alguien tenía que ser práctico sobre la situación. Dijo que estaba tratando de ayudar a todos a encontrar sus caminos de vida óptimos. Esas palabras exactas, caminos de vida óptimos. Como si todos fuéramos piezas en un tablero de ajedrez que ella movía para obtener el mejor resultado. Le pregunté cuál era por mí por camino de vida óptimo según su planificación. Dijo que yo podría encontrar a alguien más adecuado a mi nivel educativo. Alguien que no necesitara una pareja que entendiera la cirugía cardiovascular. Alguien que estuviera en casa para cenar y para los eventos escolares. Lo hizo sonar como si me estuviera haciendo un favor al romper mi matrimonio. Le dije que si seguía impulsando esta agenda, no tendría una relación ni conmigo ni con Lucía. Se rió. Literalmente se rió, como si hubiera contado un chiste. Dijo que estaba siendo dramática y que entraría en razón cuando viera lo mucho más felices que todos podrían ser. Dijo que Valeria y Javier podían hacer cosas increíbles juntos, y que yo estaba siendo egoísta al frenarlo de alcanzar su máximo potencial. Dijo que Lucía se adaptaría y que los niños eran flexibles. Dijo que en unos años le agradecería por ayudarme a ver con claridad. Me di la vuelta y regresé a mi coche sin decir nada más. No tenía caso. Ella ya había decidido cómo debía hacer todo y nada de lo que yo dijera la haría cambiar de opinión. Mi hermana Valeria llamó esa noche después de que acosté a Lucía. Casi no contesto, pero luego pensé que tal vez necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Empezó a hablar de inmediato sobre cómo quería explicar su perspectiva. Dijo que entendía que esto era difícil para mí, pero que necesitaba ver la situación lógicamente. Dijo que ella y Javier eran iguales intelectuales, y que se entendían de maneras en que yo no podía entenderlo a él. Dijo que yo era solo una maestra. Esas palabras exactas. Solo una maestra. Como si mi maestría y mi carrera no significaran nada. Como si enseñar a niños de 4º grado fuera algo que cualquiera pudiera hacer. Dijo que Javier necesitaba a alguien que pudiera igualar su intelecto y su ambición. Alguien que viviera en su mundo. Dijo que yo me casé con él cuando era residente y no sabía que se convertiría en este cirujano brillante. Dijo que no era mi culpa que ya no fuéramos compatibles, pero que necesitaba enfrentar la realidad. Luego me dijo que ella y Javier habían hablado de cómo sería su vida juntos. Lo habían discutido, varias veces. Describió conversaciones sobre dónde vivirían, cómo manejarían sus horarios y qué podrían lograr sus investigaciones juntos. Dijo que habían hablado de tener hijos, y de las ventajas genéticas que esos niños tendrían con 2 cirujanos cardiovasculares como padres. Dijo todo esto como si fuera perfectamente normal planear un futuro con el esposo de otra persona. Como si yo debiera entender y estar de acuerdo en que tenía sentido. Yo estaba grabando la conversación en mi teléfono. Mateo me había dicho que documentara todo y había activado la aplicación de grabación antes de contestar su llamada. La dejé seguir hablando. Hice preguntas que la hicieron explicar más. Logré que dijera claramente que ella y Javier habían discutido estar juntos, que habían imaginado una vida entera, que lo habían hablado varias veces en los últimos meses. Javier llegó tarde del hospital alrededor de las 10. Yo estaba sentada en la sala, esperándolo. No le dije hola, solo saqué la grabación en mi teléfono y le di por play.
Se puso pálido cuando escuchó la voz de mi hermana. Trató de interrumpir, pero le dije que escuchara todo. Se sentó en el sofá y escuchó a por mí por hermana describir sus conversaciones sobre un futuro juntos. Sobre la vida que habían planeado, sobre los hijos que habían discutido tener. Cuando terminó, se quedó sentado mirando al suelo. Le pregunté si era verdad. Dijo que habían hablado hipotéticamente. Dijo que no había pasado nada físico. Dijo que era solo conversación y fantasía, y que no significaba nada. Le dije que las infidelidades emocionales seguían siendo infidelidades. Me miró y pude ver que sabía que yo tenía razón. Dijo que lo sentía. Dijo que no era su intención que llegara tan lejos. Dijo que valoraba su amistad con mi hermana, pero que me amaba a mí y quería nuestro matrimonio. Le pregunté cómo podía decir que me amaba cuando había estado planeando una vida completamente diferente con otra persona. Le dije que tenía que decidir qué quería. No podía mantener nuestro matrimonio mientras tenía esta relación emocional tan cercana con mi hermana. Tenía que elegir una. Me pidió tiempo para pensarlo. Eso dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho en toda la noche. El hecho de que necesitara tiempo para decidir entre mi hermana y yo. El hecho de que no fuera una elección inmediata. Vio mi cara e intentó retractarse. Pero el daño estaba hecho. Ya me había demostrado que yo no era suficiente. Que nuestros 5 años juntos y nuestra hija no eran suficientes para que la elección fuera obvia. Le dije que durmiera en el cuarto de visitas otra vez. Salió de la sala y me quedé sentada sola, escuchándolo caminar por el pasillo y cerrar la puerta. A la mañana siguiente me desperté en el sofá, donde me había quedado dormida alrededor de las 3. Lucía ya estaba despierta, sentada en el suelo con sus peluches, y podía oír a Javier arriba, alistándose para el trabajo. Se fue sin despedirse. Oí la puerta principal cerrarse y su coche arrancar. Lucía me miró y preguntó a dónde fue papi. Le dije que tuvo que ir al hospital temprano. Volvió a jugar con sus juguetes y yo me quedé sentada mirando a la nada. Mi teléfono sonó alrededor de las 8. Era Elena. Me preguntó cómo estaba y empecé a llorar antes de poder responder. Me dijo que empacara una maleta para mí y para Lucía y que fuera a quedarme con ellos unos días. Intenté decir que no quería imponer. Pero me interrumpió. Dijo que Mateo ya había preparado el cuarto de visitas y que a Lucía le encantaría tener una pijamada con la tía Elena. Empaqué 2 maletas mientras Lucía desayunaba. Metí ropa, juguetes y la cobija favorita de Lucía. Manejamos a casa de Elena y Lucía estaba tan emocionada que brincaba en su asiento de coche todo el camino. Elena nos recibió en la puerta y me abrazó por un largo tiempo. Mateo subió nuestras maletas y Lucía corrió tras él, preguntando si podía ver su cuarto. Elena me hizo sentar en la mesa de la cocina y me puso un té enfrente. Me preguntó qué pasó después de que hablamos por teléfono anoche. Le conté sobre ponerle la grabación a Javier, sobre él admitiendo que habían hablado de un futuro juntos, sobre él pidiendo tiempo para decidir entre mi hermana y yo. Se veía enojada de una forma que nunca le había visto. Dijo que Javier estaba loco si pensaba que necesitaba tiempo para elegir a su esposa y a su hija. Mateo regresó y se sentó con nosotras. Escuchó todo y luego dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que las infidelidades emocionales a menudo se sienten más intensas que las físicas porque están construidas sobre la por fantasía por de lo que podría ser, en lugar de la por realidad por de lo que es. Dijo que Javier y mi hermana habían creado esta relación imaginaria perfecta sin ninguna de las partes difíciles de la vida real, sin niños enfermos, ni estrés por el dinero, ni turnos para lavar los platos. Podían tener conversaciones profundas sobre el trabajo y sentirse entendidos sin tener que construir una vida juntos. Eso tuvo sentido para mí de una manera que nada más lo había tenido. Al día siguiente, Elena cuidó a Lucía mientras yo me reunía con una abogada que Mateo me recomendó. La oficina de la abogada estaba en un edificio alto en el centro y me sentí enferma al entrar. La abogada era una mujer de unos 50 años, con ojos amables y una actitud sensata. Me pidió que le explicara la situación y le conté todo. La sugerencia de mi madre, los sentimientos de mi hermana, los correos y mensajes, la infidelidad emocional de Javier, el Congreso de Cancún. Tomó notas, asintió y no pareció sorprendida por nada. Luego empezó a explicar cómo sería realmente un divorcio. Habló de los acuerdos de custodia y cómo los tribunales deciden qué es lo mejor para niños de la edad de Lucía. Explicó la división de bienes y cómo dividiríamos la casa, los ahorros y las cuentas de retiro. Me guió a través de todo el proceso paso a paso. Presentar papeles, órdenes temporales, descubrimiento, mediación, juicios si no podíamos ponernos de acuerdo. Se sintió abrumador y demasiado real. Entonces dijo algo que hizo que se me cayera el estómago. Dijo que en nuestro estado, dada la edad de Lucía y el horario de trabajo de Javier, era casi seguro que yo obtendría la custodia principal, quizás el 65 o 70% del tiempo. Javier probablemente la tendría cada 2 fines de semana y una tarde entre semana, quizás más durante el verano y las vacaciones. Pero la mayor parte del tiempo de Lucía sería conmigo. Me quedé sentada procesando eso, la idea de que Lucía no viera a su papá la mayoría de los días, de que creciera en un hogar dividido, de tener que coordinar horarios, entregas y días festivos. Hizo que el divorcio se sintiera de repente muy real y muy aterrador.
No solo una idea o una amenaza, sino algo real que pasaría y lo cambiaría todo. Le di las gracias a la abogada y le dije que necesitaba pensar en los siguientes pasos. Me dio su tarjeta y me dijo que la llamara cuando estuviera lista. Regresé a casa de Elena y me senté en el coche en la entrada durante 10 minutos antes de poder entrar. Mi teléfono empezó a vibrar esa tarde. Javier me estaba mandando mensajes. Decía que necesitaba hablar, que había tomado una decisión, que necesitábamos discutir nuestro futuro. No respondí. Volvió a escribir una hora después. Luego otra vez antes de dormir. A la mañana siguiente llamó 2 veces y dejó mensajes de voz. Los escuché, pero no le devolví la llamada. Sonaba estresado y decía que esto era importante y que no podíamos dejar las cosas así. Seguí sin responder. Elena me preguntó si estaba bien ignorándolo. Le dije que necesitaba tiempo para prepararme para lo que fuera que me iba a decir. Necesitaba estar lista para oír que eligió a mi hermana, o que me eligió a mí pero sin sentirlo de verdad. Necesité 2 días para armarme de la fuerza que necesitaría para esa conversación. Al segundo día, finalmente le respondí el mensaje. Le dije que podíamos vernos mañana en el café de la calle Madero a las 10 de la mañana. Sin Lucía. Solo nosotros. Respondió de inmediato diciendo que allí estaría. Dejé a Lucía en casa de Elena a la mañana siguiente y manejé al café. Me temblaban las manos en el volante. Javier ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina con 2 tazas de café. Había pedido lo que yo siempre tomo. Me senté frente a él y esperé. Empezó a hablar de inmediato. Dijo que quería seguir casado, que había sido estúpido y se había dejado llevar por la atención y la validación de mi hermana, que ella lo hacía sentir importante y entendido de formas que no había sentido en mucho tiempo, pero que se dio cuenta de lo que estaba arriesgando. Nuestra familia, nuestra hija, 5 años juntos. Dijo que me amaba y que quería que nuestro matrimonio funcionara. Escuché todo y no sentí nada. Ni alivio, ni felicidad, ni siquiera ira. Solo vacío. Le pregunté cómo se vería eso en la práctica. Dijo que podíamos ir a terapia de pareja, trabajar en la comunicación y reconstruir la confianza. Asentí y luego le dije lo que por necesitaba. Dije que querer seguir casado no era suficiente. Necesitaba cortar por completo todo contacto no profesional con mi hermana. Nada de mensajes sobre nada que no fuera trabajo. Ni cenas, ni bebidas, ni congresos juntos. Y necesitaba saltarse el congreso de Cancún el próximo fin de semana. Y necesitábamos empezar terapia de pareja de inmediato. Titubeó. Fue solo un segundo, pero lo vi. Su cara cambió cuando mencioné Cancún. Dijo que ese era un congreso realmente importante para su carrera, que iba a presentar una investigación en la que había trabajado durante meses, que saltárselo se vería mal profesionalmente. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Dijo que podía mantener límites apropiados con mi hermana en el congreso, que apenas se verían con las diferentes sesiones y presentaciones, que yo estaba siendo irracional pidiéndole que se saltara una gran oportunidad profesional. Lo miré y le dije muy claramente que si se subía a ese avión a Cancún el próximo fin de semana, yo presentaría la demanda de divorcio mientras él estuviera fuera, que esa era su elección, nuestro matrimonio o ese congreso. Estiró la boca como si lo hubiera bofeteado. Dijo que lo estaba haciendo elegir entre su carrera y su familia. Le dije que no. Lo estaba haciendo elegir entre su carrera y una infidelidad emocional con mi hermana. Había una diferencia. Discutió durante 20 minutos sobre su reputación profesional, sobre los meses de trabajo invertidos en su presentación, sobre cómo yo estaba siendo controladora e irracional, sobre cómo él podía manejar estar cerca de mi hermana apropiadamente. Yo seguí diciendo lo mismo. ¿Cancún o nuestro matrimonio? Elige uno. Escogió Cancún. Realmente se sentó allí, en ese café, y me dijo que iba a ir al Congreso, que esto era demasiado importante para su carrera, que yo estaba siendo injusta haciéndolo elegir, que él probaría que podía mantener los límites con mi hermana y que entonces podríamos seguir adelante con la terapia. Me levanté y me fui. Lo oí gritar mi nombre, pero no me detuve. Me subí a mi coche y manejé de regreso a casa de Elena. Mateo estaba allí cuando llegué y con solo verme la cara, supo. Les dije. Escogió Cancún. Elena dijo algunas cosas muy creativas sobre mi esposo que no repetiré. Mateo solo parecía triste. Dijo que a veces la gente te muestra quién es, y tienes que creerle. Javier se fue a Cancún el viernes por la mañana. Yo ya había regresado a mi casa porque no podía esconderme en casa de Elena para siempre. Lucía y yo tuvimos la casa para nosotras solas el fin de semana. Hicimos cosas normales de madre e hija. Horneamos galletas con chispas de chocolate el viernes por la tarde, y Lucía embarró harina por todas partes. Fuimos al parque el sábado y jugó en los columpios durante 1 hora. Tuvimos una fiesta de té con sus peluches el domingo por la mañana. Intenté con todas mis fuerzas no llorar frente a ella. Cada vez que sentía que se me salían las lágrimas iba al baño o me volteaba. Pero en la noche, después de que se dormía, me sentaba en el sofá y me permitía derrumbarme. Mi matrimonio se estaba acabando. Mi esposo había elegido un congreso por encima de nosotras. Y no tenía idea de qué seguía. El domingo en la noche cometí el error de checar las redes sociales. Mi hermana había subido fotos del congreso, tomas profesionales de paneles y presentaciones, pero había varias con Javier en ellas. De pie juntos en una recepción, sentados uno al lado del otro en una cena con otros cirujanos, sonriendo en una foto grupal con sus gafetes del Congreso. No se estaban tocando ni haciendo nada malo, pero la forma en que estaban parados uno junto al otro hizo que me doliera el estómago.
Se veían cómodos juntos, como si pertenecieran al mismo encuadre. Cerré la aplicación y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Lucía entró corriendo preguntando si podíamos ver una película antes de dormir. Dije que sí, y nos acurrucamos en el sofá con su cobija favorita. Se quedó dormida a mitad de la película y la llevé cargando a la cama. Luego bajé y me senté en la sala a oscuras, pensando en abogados y arreglos de custodia. Y en cómo decirle a una niña de 3 años que su familia se estaba rompiendo. Le mandé un mensaje a Elena alrededor de las 8 esa noche, después de que Lucía finalmente se durmió. Apareció 40 minutos después con 2 botellas de vino y su laptop bajo el brazo. Nos sentamos en mi sofá en la sala a oscuras, solo con la lámpara encendida, y abrió las redes sociales de mi hermana. Las primeras publicaciones eran cosas estándar del Congreso. Paneles, presentaciones y gafetes. Luego llegamos a las fotos de la cena. Había una donde todos los cirujanos estaban sentados en una mesa larga, y mi hermana y Javier estaban justo uno al lado del otro. No uno frente al otro, ni separados por otras personas. Justo al lado, como si lo hubieran planeado así. Ambos sonreían por algo que alguien dijo y sus hombros casi se tocaban. Me miró de verdad. Dejé el cuchillo y me giré para encararlo. Le pregunté directamente si algo había pasado con mi hermana en Cancún. Se quedó muy quieto y callado. Luego sacudió la cabeza y dijo que nada físico había pasado. Nada físico. Esas fueron sus palabras exactas. Le pregunté qué significaba eso y dijo que cenaron juntos algunas veces, que hablaron de la situación, de todo lo que estaba pasando. Le pregunté cuántas veces era algunas y dijo que 3 noches. Solo nos quedamos sentadas bebiendo y viendo realities tontos hasta que se fue, cerca de la medianoche. Javier llegó a casa el lunes por la tarde, alrededor de las 6:30. Oí su coche en la entrada y todo mi cuerpo se heló. Lucía corrió a la puerta gritando, «Papi», y él la levantó y la hizo girar como si todo fuera normal. Entró a la cocina cargándola y empezó a contarme sobre su presentación antes siquiera de soltar su maleta. Lo bien que le fue. No se estaban tocando ni haciendo nada malo, pero la forma en que estaban parados uno junto al otro hizo que me doliera el estómago. Se veían cómodos juntos, como si pertenecieran al mismo encuadre. Cerré la aplicación y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Lucía entró corriendo preguntando si podíamos ver una película antes de dormir. Dije que sí, y nos acurrucamos en el sofá con su cobija favorita. Se quedó dormida a mitad de la película y la llevé cargando a la cama. Me miró de verdad. Dejé el cuchillo y me giré para encararlo. Le pregunté directamente si algo había pasado con mi hermana en Cancún. Se quedó muy quieto y callado. Luego sacudió la cabeza y dijo que nada físico había pasado. Nada físico. Esas fueron sus palabras exactas. Le pregunté qué significaba eso y dijo que cenaron juntos algunas veces, que hablaron de la situación, de todo lo que estaba pasando. Le pregunté cuántas veces era algunas y dijo que 3 noches. Cenaron juntos 3 noches de las 4 que estuvo allí. Le pregunté de qué hablaron durante 3 cenas enteras y desvió la mirada. Dijo que discutieron sus sentimientos, su situación, lo que todo significaba. Luego me dijo que mi hermana le confesó sus sentimientos directamente la última noche, que le dijo que pensaba que debían estar juntos, que creía que eran más adecuados el uno para el otro que nosotros, y él no la frenó, no le dijo que parara, o que era inapropiado, o que estaba casado y no estaba interesado. La dejó hablar. Se sentó allí y escuchó mientras ella exponía su visión de su futuro juntos. ¿Cómo podría ser su vida? Lo que sus hijos podrían ser. Él le dijo que necesitaba pensar en todo. Esas fueron sus palabras, que necesitaba pensar en todo. Como si nuestro matrimonio fuera algo que tuviera que considerar, sopesar y decidir. Le dije que empacara una maleta y se fuera. Se me quedó viendo como si hubiera hablado en otro idioma. Empezó a decir que debíamos hablar de esto, que debíamos sentarnos y tener una conversación real, que sabía que había cometido errores, pero que podíamos superarlo. Le dije que ya había terminado de hablar, que fue a Cancún a pesar de mi ultimátum, que cenó con mi hermana 3 veces, que escuchó su confesión, y que le dijo que lo pensaría en lugar de terminarlo de inmediato, que no había nada más de qué hablar. Intentó discutir. Dijo que estaba siendo irracional, que nada físico pasó, así que no debería contar como infidelidad, que estaba confundido y abrumado y necesitaba tiempo para procesar todo. Yo seguí diciendo lo mismo. Empaca una maleta y vete. Empaca una maleta y vete. Lucía entró corriendo preguntando qué pasaba y tuve que poner una sonrisa falsa y decirle que todo estaba bien. Javier la miró a ella y luego a mí, y su rostro se descompuso, pero subió y lo oí moverse en nuestra habitación. Bajó 20 minutos después con una maleta de lona. Le dio un beso de despedida a Lucía y le dijo que la amaba. Luego salió por la puerta principal. A la mañana siguiente tuve que alistar a Lucía para el kinder sola, hacer el desayuno sola, lavar los platos sola, preparar su almuerzo sola, llevarla a la escuela sola, volver a una casa vacía sola. Reporté que estaba enferma en el trabajo porque no podía enfrentar mi salón de clases. Solo nos quedamos sentadas bebiendo y viendo realities tontos hasta que se fue, cerca de la medianoche. Javier llegó a casa el lunes por la tarde, alrededor de las 6:30. Oí su coche en la entrada y todo mi cuerpo se heló. Lucía corrió a la puerta gritando, «Papi», y él la levantó y la hizo girar como si todo fuera normal. Entró a la cocina cargándola y empezó a contarme sobre su presentación antes siquiera de soltar su maleta. Lo bien que le fue. Me senté con Lucía en mi regazo y le dije que papi se estaba quedando en otro lugar por un tiempito,
pero que todavía la amaba muchísimo. Preguntó cuándo iba a volver a casa y le dije que no sabía. Lloró más fuerte y la abracé hasta que se quedó dormida contra mi pecho. Mi madre llamó esa tarde. Dijo que se enteró de que Javier se había ido de la casa. Dijo que quería discutir los siguientes pasos. Le pregunté qué siguientes pasos creía que había, y empezó a hablar de abogados de divorcio y acuerdos de custodia, y de cómo hacer esta transición suave para todos. Le dije que no había siguientes pasos que la involucraran a ella, que no era bienvenida en mi casa, que no tenía permitido acercarse a Lucía hasta nuevo aviso. Se rió y dijo que estaba siendo dramática, que cambiaría de opinión una vez que me calmara. Le colgué. Llamó 5 veces más y no contesté. Caminó directamente hacia mi madre y le preguntó quién era. Mi madre se presentó y la cara de la directora se endureció. Llamó a seguridad y les dijo que escoltaran a mi madre fuera del plantel. Mi madre empezó a discutir, pero la directora Carmen la interrumpió. Dijo que no era bienvenida allí, que si regresaba sería arrestada por allanamiento. El guardia de seguridad tomó a mi madre del brazo y la acompañó hacia la salida. Ella seguía hablando mientras la empujaban por las puertas. Salí a la oficina principal y allí estaba mi madre, parada justo allí, en el lobby de la escuela, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Empezó a hablar de inmediato sobre cómo necesitábamos discutir esto correctamente, sobre cómo yo estaba haciendo las cosas más difíciles de lo necesario, sobre cómo ella solo intentaba ayudar a todos a encontrar su mejor camino. La directora Carmen salió de su oficina y vio lo que estaba pasando. Caminó directamente hacia mi madre y le preguntó quién era. Mi madre se presentó y la cara de la directora se endureció. Llamó a seguridad y les dijo que escoltaran a mi madre fuera del plantel. Mi madre empezó a discutir, pero la directora Carmen la interrumpió. Dijo que no era bienvenida allí, que si regresaba sería arrestada por allanamiento. El guardia de seguridad tomó a mi madre del brazo y la acompañó hacia la salida. Ella seguía hablando mientras la empujaban por las puertas. Seguía tratando de explicar su versión. La directora Carmen puso su mano en mi hombro y me preguntó si estaba bien. Asentí, aunque no lo estaba. Esa noche encontré el nombre de la doctora Morales en el sitio web de mi seguro médico. Se especializaba en trauma por traición y disfunción familiar. Llamé y conseguí una cita para la siguiente semana. Cuando llegué a su consultorio, era más joven de lo que esperaba. Quizás a mediados de sus 30, con ojos amables y voz tranquila, y empezó a hablar de abogados de divorcio y acuerdos de custodia, y de cómo hacer esta transición suave para todos. Le dije que no había siguientes pasos que la involucraran a ella, que no era bienvenida en mi casa, que no tenía permitido acercarse a Lucía hasta nuevo aviso. Se rió y dijo que estaba siendo dramática, que cambiaría de opinión una vez que me calmara. Le colgué. Llamó 5 veces más y no contesté. Pasamos la siguiente sesión repasando mis recuerdos de infancia. Todas las veces que mi madre elogiaba las calificaciones de mi hermana e ignoraba las mías. Todas las veces que hablaba del potencial profesional de mi hermana mientras descartaba mi interés por la enseñanza. Todas las veces que me hizo sentir que no era lo suficientemente inteligente, ni exitosa, ni valiosa. Siempre supe que mi madre favorecía a mi hermana, pero nunca lo había conectado con un patrón más grande. Nunca entendí que era manipulación, que estaba diseñado para mantenerme sintiéndome inferior y agradecida por cualquier migaja de aprobación que me lanzara. La doctora dijo que mi madre siempre me había comparado desfavorablemente con mi hermana. Siempre me había hecho sentir que mi carrera de maestra era menos valiosa que la carrera médica de mi hermana. Esta situación con Javier era solo la versión más extrema de un patrón de vida de hacerme sentir que no merecía lo que tenía. Entendí que la manipulación de mi madre no era nueva. Había estado allí toda mi vida de formas más pequeñas. Las comparaciones constantes, los comentarios despectivos sobre mi carrera, la forma en que se iluminaba al hablar de los logros de mi hermana y apenas reconocía los míos. La doctora me ayudó a ver que esta situación con Javier era solo la versión más grande y obvia de algo que había estado sucediendo durante décadas. 2 semanas después de que Javier se fue, su abogado contactó al mío para programar una reunión formal para discutir la custodia y los siguientes pasos. La programamos para un jueves por la tarde en la oficina de mi abogada en el centro. Pedí un día personal en la escuela y dejé a Lucía en casa de Elena. La oficina estaba en el piso 15 de un edificio de cristal con vistas a la ciudad. Javier ya estaba allí cuando llegué, sentado en la sala de conferencias con su abogado. Al día siguiente volví al trabajo porque no podía esconderme para siempre. Logré pasar la mañana bien. Mis alumnos estaban trabajando en un proyecto de matemáticas y yo podía simplemente caminar ayudándolos sin tener que enseñar realmente. Luego llegó la hora del almuerzo y fui a la sala de maestros a comer. Estaba sentada en una mesa sola cuando alguien tocó la puerta. Una de las secretarias asomó la cabeza y dijo que tenía una visita, como si estuviera viendo qué le pasaba a otra persona. La mediación duró 3 horas. Repasamos calendarios, horarios de trabajo y arreglos para días festivos. El abogado de Javier seguía enfatizando sus demandantes horarios de trabajo y su impredecible calendario de cirugías. Mi abogada señaló que yo tenía horarios estables y que Lucía ya estaba cómoda con su rutina en casa. A mitad de la reunión, Javier interrumpió a los abogados y me miró directamente por primera vez desde que llegué. Dijo que necesitaba ser honesto sobre algo, que había sido infeliz en nuestro matrimonio por más de 1 año, que sentía que no teníamos suficiente en común intelectualmente
y que se había estado sintiendo desconectado durante mucho tiempo. Su abogado pareció molesto porque se estaba saliendo del guión, pero Javier siguió hablando. Dijo que trabajar con mi hermana le hizo darse cuenta de lo que se sentía conectar con alguien a ese nivel. Tener conversaciones que lo desafiaran, estar con alguien que entendiera las presiones de su carrera. Dolió escucharlo decirlo en voz alta, pero al menos era honesto de una manera que no lo había sido antes. Esperé a que terminara y luego le dije que su infelicidad no justificaba lo que hizo. Que si era infeliz, debería haber hablado conmigo al respecto. Debería haber sugerido terapia de pareja o haberme dicho que estaba batallando, en lugar de desarrollar una infidelidad emocional con mi hermana. Que sus sentimientos no justificaban buscar a mi hermana mientras todavía estábamos casados. Que había formas de manejar la infelicidad que no implicaban traicionar a tu cónyuge. Javier bajó la mirada a sus manos y no discutió. Su abogado intentó redirigir la conversación de nuevo a la custodia, pero yo no había terminado. Le dije que él tomó la decisión de confiar en mi hermana en lugar de en su esposa, de compartir sus sentimientos y frustraciones con ella en lugar de trabajar en nuestro matrimonio, que esas fueron decisiones activas que tomó cada día durante meses. Finalmente acordamos un arreglo de custodia temporal. Lucía se quedaría principalmente conmigo en la casa, y Javier la tendría cada 2 fines de semana, más una tarde entre semana para cenar. La cara de Javier cambió cuando su abogado escribió cada 2 fines de semana, como si apenas estuviera cayendo en cuenta de lo poco tiempo que eso era en realidad. Empezó a argumentar que quería más tiempo, pero su abogado le recordó en voz baja sobre su horario de cirugías y sus guardias. La realidad era que su trabajo hacía imposible tener más tiempo. No podía comprometerse a mañanas o tardes regulares entre semana. No podía garantizar que estaría disponible para recogerla o dejarla. El horario que acordamos era, de hecho, lo máximo que podía manejar de manera realista dado su trabajo. Lo vi darse cuenta de esto, y algo en su expresión se rompió. Pero firmó el acuerdo temporal de todos modos. Mi hermana empezó a intentar contactarme al día siguiente. Llamó 4 veces antes del mediodía. No contesté. Luego empezó a mandar mensajes de texto. Mensajes largos sobre cómo quería aclarar las cosas. Cómo necesitábamos hablar de todo como adultas. Cómo lamentaba que estuviera herida pero no podía evitar sus sentimientos. Cómo ella y Javier tenían algo especial y real. Leí los primeros mensajes y luego dejé de abrirlos. Llamé a mi compañía telefónica y bloqueé su número por completo. Luego la bloqueé de todas las plataformas de redes sociales que tenía. Envié un correo electrónico a mi familia extendida diciendo que no estaba interesada en ninguna comunicación con mi hermana y les pedí que respetaran ese límite. No expliqué por qué. No lo necesitaba. Todos ya sabían lo que estaba pasando. Algunos miembros de la familia respondieron de inmediato con apoyo. Otros no respondieron en absoluto. Un primo me mandó un mensaje 3 días después diciendo que estaba siendo terca, que esas cosas pasan y que debería ser lo suficientemente madura para aceptarlo, que mi hermana y Javier claramente eran más adecuados y que yo estaba haciendo todo más difícil por ser conflictiva. Mi tío llamó para decir esencialmente lo mismo, que debía pensar en lo que era mejor para Lucía, y que tal vez eso significaba aceptar este nuevo arreglo con elegancia. Me di cuenta de que mi mamá había estado hablando con todos, tergiversando la historia para hacer que mi hermana y Javier parecieran como si no pudieran evitar enamorarse, como si fueran amantes trágicos en lugar de 2 personas que me traicionaron. Estaba reescribiendo la narrativa para hacerme ver a mí como la villana por no hacerme a un lado. Pero otros miembros de la familia me contactaron con apoyo genuino. Mi tía por parte de mi papá llamó y me dijo algo que yo no sabía. Dijo que mi madre intentó el mismo tipo de manipulación con sus hijas años atrás, que había tratado de convencer a la hija menor de mi tía de que debería salir con el novio de su hermana mayor, porque tenían más en común, que mi madre tenía un patrón de tratar de reorganizar la vida de las personas como piezas de ajedrez para crear lo que ella pensaba que eran parejas óptimas. Mi tía dijo que le había dejado de hablar a mi madre durante 2 años por eso, que yo no era la primera persona a la que mi madre le hacía esto y probablemente no sería la última. Ayudó a saber que no estaba loca, que este no era un comportamiento normal de una madre. Me volqué en mi salón de clases. Mis alumnos de 4º grado estaban trabajando en una unidad sobre diversidad familiar y diferentes estructuras familiares. Leímos libros sobre familias monoparentales, familias ensambladas y familias con 2 mamás o 2 papás. Hablamos de cómo las familias vienen en todas las formas y cómo el amor es lo que hace a una familia, no una estructura específica. Vi a mis alumnos absorber estas ideas sin juzgar y me di cuenta de que había muchas maneras diferentes de construir una buena vida, que la estructura familiar tradicional que había estado tratando de mantener no era la única opción válida, que Lucía y yo podíamos ser felices en cualquier forma que tomara nuestra familia. 6 semanas después de que Javier se fue, Elena vino después de que Lucía se durmió. Traía vino y una expresión seria. Se sentó en mi sofá y dijo que necesitaba decirme algo antes de que me enterara por otro lado, que se había enterado por una amiga en común que trabajaba en el hospital que Javier y mi hermana estaban saliendo oficialmente, que los habían visto cenar juntos varias veces, que la gente en el hospital estaba hablando de eso. Sentí que se me oprimía el pecho, pero no me sorprendió. Una parte de mí había estado esperando esto. Elena sacó su teléfono y me mostró las redes sociales de mi hermana. Me había desbloqueado temporalmente para que pudiera ver. Había fotos de las últimas 2 semanas, mi hermana en restaurantes, mi hermana en un parque, y en varias de ellas, si mirabas con atención el fondo o los reflejos,
Podías ver a Javier. El hecho de que estuvieran saliendo tan rápido después de nuestra separación lo confirmó todo. Su infidelidad emocional había sido más profunda de lo que Javier admitió. No necesitaron tiempo para desarrollar sentimientos porque esos sentimientos ya estaban completamente formados. Habían estado construyendo una relación durante meses mientras Javier todavía vivía en mi casa, mientras todavía dormía en mi cama, mientras todavía me besaba de despedida cada mañana. Simplemente habían estado esperando el momento adecuado para hacerlo oficial. La traición se me instaló en los huesos. No el dolor agudo del descubrimiento, sino el dolor profundo de la sospecha confirmada. Había tenido razón en todo. Y de alguna manera eso lo empeoraba. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente y le dije que quería presentar la demanda de divorcio. Había estado esperando mi llamada después de nuestra consulta inicial. Y ya había empezado a preparar el papeleo. Nos reunimos en su oficina esa tarde mientras Lucía estaba en el kinder. Me explicó todo. Los arreglos de custodia y la división de bienes. ¿Y cómo protegeríamos la estabilidad de Lucía a través de todo esto? El demandante horario de cirugías de Javier en realidad jugaba a mi favor, porque la corte vería que la custodia principal conmigo tenía sentido. Mi abogada fue aguda y minuciosa, haciendo preguntas sobre los ingresos de Javier y nuestros bienes compartidos. ¿Y si tenía documentación de su relación con mi hermana? Le mostré los correos que había impreso y la grabación de la confesión de mi hermana. Ella asintió, tomó notas y me dijo que teníamos un caso sólido. Los papeles del divorcio se presentaron al final de la semana. A Javier le entregaron la notificación en el hospital, lo que probablemente lo avergonzó frente a sus colegas. Pero ya no podía importarme eso. Lucía preguntó por qué papi ya no volvía a casa. Me senté con ella en el suelo de su habitación, rodeada de sus peluches, e intenté explicarle en palabras que una niña de 3 años pudiera entender. A veces los adultos que se quieren no pueden seguir casados, le dije. No significa que no te queramos a ti. Ambos te amamos muchísimo. Preguntó si era su culpa y me dolió el pecho. No, mi amor, le dije. Esto es sobre mami y papi. No sobre ti. Tú no hiciste nada malo. Pareció aceptar esto mejor de lo que esperaba. Aunque tenía momentos en los que lloraba por su papi o preguntaba cuándo volvería a estar junta nuestra familia. Esos momentos me destrozaban cada vez, pero en su mayoría se adaptó a la nueva rutina de quedarse conmigo durante la semana y ver a Javier cada 2 fines de semana. Los niños son más fuertes de lo que creemos. Mi madre apareció en mi casa 3 semanas después de que presenté la demanda de divorcio. Vi su coche estacionarse desde la ventana de la sala y todo mi cuerpo se tensó. Tenía a mi hermana con ella. Caminaron hasta mi puerta principal como si tuvieran todo el derecho de estar allí. No abrí cuando tocaron. Mi madre gritó a través de la puerta que necesitaban hablar conmigo sobre mi terquedad, que estaba cometiendo un error y que estaban allí para ayudarme a entrar en razón. Una intervención lo llamó, como si yo fuera la que tenía el problema. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Mi madre seguía tocando y hablando a través de la puerta sobre cómo estaba siendo injusta con todos. Cómo Javier y mi hermana merecían ser felices. Cómo debería pensar en lo que es mejor para Lucía en lugar de ser egoísta. Me quedé en mi pasillo con el teléfono en la oreja, diciéndole a la operadora que mi madre y mi hermana estaban en mi propiedad negándose a irse después de que les dije que no eran bienvenidas. La policía llegó en 15 minutos. Mi madre actuó sorprendida cuando los oficiales le pidieron que se fuera. Intentó explicarles que solo intentaba hablar con su hija sobre un asunto familiar. A los oficiales no les importó. Las escoltaron a ambas fuera de mi propiedad y les advirtieron sobre el allanamiento. Volví con mi abogada al día siguiente y le pregunté sobre una orden de restricción. Mi madre había estado llamando y mandando mensajes constantemente a pesar de que bloqueé su número. Había empezado a aparecerse en mi escuela hasta que la directora Carmen hizo que seguridad la sacara. Incluso había intentado recoger a Lucía del kinder, diciéndole al personal que se llevaba a su nieta por la tarde. El kinder me llamó de inmediato y no entregaron a Lucía, pero me asustó. Mi abogada solicitó la orden de restricción esa tarde. Teníamos la grabación de la confesión de mi hermana sobre buscar a Javier. Teníamos documentación del acoso de mi madre. Teníamos el reporte policial del incidente de allanamiento. El juez concedió la orden de restricción en la audiencia 2 semanas después. Mi madre intentó argumentar que solo estaba preocupada por su familia, pero al juez no le interesó. Miró las pruebas y concedió la orden de inmediato, exigiéndole a mi madre que se mantuviera al menos a 150 metros de distancia de mí, mi casa y mi lugar de trabajo. Empecé a ver a Mateo para sesiones de terapia y procesar todo lo de mi familia. Elena había ofrecido que su esposo trabajara conmigo por una tarifa reducida, y acepté porque necesitaba ayuda profesional para entender cómo mi familia se había roto tanto. Mateo explicó que aplicar el contacto cero con miembros de la familia a veces es la única opción saludable cuando se niegan a respetar los límites. Me ayudó a ver que el comportamiento de mi madre no era normal ni aceptable, que su intento de arreglar mi divorcio para que mi hermana pudiera quedarse con mi esposo estaba profundamente mal, que la forma en que siempre me había comparado desfavorablemente con mi hermana y devaluado mi carrera de maestra era abuso emocional. Lloré en su consultorio hablando de la madre que deseaba tener.
la que habría estado orgullosa de mi carrera y habría protegido mi matrimonio. Mateo me dijo que guardara luto por esa madre, porque nunca existió. La madre real que yo tenía era la que valoraba el estatus por encima de la felicidad de su hija. Aceptar esa realidad dolió peor que el divorcio. 3 meses después de que Javier se fue, me desperté un sábado por la mañana y me di cuenta de que me sentía bien. No feliz exactamente, pero estable. Mi vida se había vuelto más pequeña en cierto modo sin Javier y sin mi madre y mi hermana, pero se sentía real. Se sentía por mía. Lucía y yo teníamos nuestras rutinas ahora. Sábados por la mañana de hot cakes que hacíamos juntas con chispas de chocolate. Visitas a la biblioteca todos los martes después de la escuela. Noches de cine los viernes con palomitas y sus películas animadas favoritas. Mi casa estaba más silenciosa sin las llamadas de Javier a medianoche sobre cirugías y sus alarmas temprano en la mañana. Pero era pacífica de una manera que no lo había sido en años. Ya no estaba esperando que pasara lo peor. No me preguntaba si mi esposo le estaba mandando mensajes a mi hermana. Solo estaba viviendo mi vida con mi hija. Y eso era suficiente. La directora Carmen me llamó a su oficina un lunes después de la escuela y me dijo que quería ofrecerme una oportunidad. El distrito estaba iniciando una nueva iniciativa de enseñanza centrada en el desarrollo de la alfabetización, y necesitaban a alguien para dirigir la parte de la escuela primaria. Me había recomendado a mí basándose en mi experiencia y dedicación. El puesto venía con un pequeño aumento y implicaría capacitar a otros maestros y desarrollar el plan de estudios. Acepté de inmediato. Se sintió bien que mis habilidades profesionales fueran reconocidas y valoradas. Mi familia nunca había entendido que enseñar era un trabajo importante, que formar mentes jóvenes y ayudar a los niños a aprender a leer y pensar críticamente importaba. Pero la directora Carmen lo entendía. Mis colegas lo entendían. Y ahora tenía la oportunidad de expandir mi impacto más allá de mi propio salón de clases. Empecé un grupo de apoyo para maestras que estaban pasando por un divorcio. Nos reuníamos 2 veces al mes en el centro comunitario cerca de mi casa. Éramos 7 en la primera reunión. Todas educadoras lidiando con el fin de sus matrimonios mientras intentaban mantener la compostura frente a sus alumnos. Compartimos historias, recursos y simplemente nos escuchamos unas a otras sin juzgar. Ayudar a otras a navegar por lo que yo había pasado me dio un propósito. Me ayudó a ver mi propio viaje con más perspectiva. No era la única persona cuyo matrimonio se había desmoronado. No era la única que estaba reconstruyendo su vida desde cero. Todas lo estábamos haciendo juntas, apoyándonos mutuamente en las partes difíciles. Elena me llamó 4 meses después de que Javier y yo nos separamos para decirme que se había enterado por contactos del hospital que Javier y mi hermana estaban comprometidos. 4 meses de novios y ya estaban planeando una boda. Confirmó lo que yo había sabido todo el tiempo. Habían estado más involucrados de lo que Javier jamás admitió. Esos sentimientos ya estaban completamente formados antes de que él se mudara de nuestra casa. Solo habían estado esperando el momento adecuado para hacerlo oficial. Algunos de nuestros familiares estaban incómodos con lo rápido que se habían movido, dijo Elena. Pero mi madre estaba encantada y ya estaba planeando su boda. Claro que lo estaba. Esto era exactamente lo que ella había querido desde el principio. Sus 2 cirujanos exitosos casándose y produciendo hijos genéticamente superiores. No sentí nada cuando Elena me lo dijo. Ni ira, ni tristeza. Me había recomendado a mí basándose en mi experiencia y dedicación. El puesto venía con un pequeño aumento y implicaría capacitar a otros maestros y desarrollar el plan de estudios. Acepté de inmediato. Se sintió bien que mis habilidades profesionales fueran reconocidas y valoradas. Mi familia nunca había entendido que enseñar era un trabajo importante, que formar mentes jóvenes y ayudar a los niños a aprender a leer y pensar críticamente importaba. Pero la directora Carmen lo entendía. Compartimos historias, recursos y simplemente nos escuchamos unas a otras sin juzgar. Ayudar a otras a navegar por lo que yo había pasado me dio un propósito. Me ayudó a ver mi propio viaje con más perspectiva. No era la única persona cuyo matrimonio se había desmoronado. No era la única que estaba reconstruyendo su vida desde cero. Todas lo estábamos haciendo juntas, apoyándonos mutuamente en las partes difíciles. Esta vida era más pequeña y tranquila, pero era auténtica. Y era nuestra. Y eso importaba más que cualquier fantasía sobre potencial genético o iguales intelectuales que mi madre había intentado venderme. Elena y Mateo empezaron a venir todas las semanas a cenar con sus hijos. Y en algún punto del camino Lucía dejó de llamarlos por sus nombres y empezó a decir tía Elena y tío Mateo. Nadie hizo un gran escándalo al respecto ni tuvimos una conversación formal. Íbamos de voluntarias al refugio de animales los sábados por la tarde, paseando perros y socializando gatos. Decoré nuestra casa como yo quería, sin preocuparme por las opiniones de Javier sobre los muebles o los colores de pintura. Lucía eligió cortinas nuevas para su cuarto cubiertas de estrellas y planetas. Hicimos que nuestro espacio se sintiera como un hogar de una manera que nunca lo fue cuando intentaba mantener la casa perfecta de la esposa del cirujano. Simplemente sucedió de forma natural porque ellos eran los que aparecían constantemente, los que recordaban las comidas favoritas de Lucía. Le traían pequeños regalos sin razón y le preguntaban sobre su día en el kinder como si realmente les importara la respuesta. Vinieron a su recital de baile cuando Javier tuvo que trabajar hasta tarde. La llevaron al zoológico un sábado que yo tenía que terminar las boletas de calificaciones. Me senté en la sala del tribunal usando mi vestido azul favorito y
Cuando el juez firmó los papeles, sentí una ola enorme de alivio recorrer mi cuerpo en lugar de tristeza. Estaba libre. Libre de un matrimonio en el que pasé 5 años sintiendo que no era lo suficientemente inteligente, ni exitosa, ni interesante para ser una verdadera compañera. Javier se veía cansado y triste al otro lado de la sala del tribunal y sentí lástima por él de una manera distante. Pero sobre todo, me sentí agradecida de que hubiera terminado. Mi abogada me acompañó a la salida después y me felicitó, y me di cuenta de que tenía razón al hacerlo. Porque esto era algo para celebrar, incluso si no se sentía tradicional pensar en el divorcio como algo bueno. Compré una casa más pequeña 3 meses después de que el divorcio fue definitivo. Era un lugar lindo de 2 recámaras con un gran patio trasero y espacio suficiente para mí y Lucía sin sentirnos vacías. Javier ayudó con el enganche como parte de nuestro acuerdo, lo cual era justo ya que él ganaba mucho más dinero que yo. Pasé semanas decorándola exactamente como quería, sin preocuparme de si Javier pensaría que mis elecciones eran de buen gusto o lo suficientemente sofisticadas. Pinté el cuarto de Lucía de color lavanda porque le encantaba el morado. Puse un rincón de lectura en la sala con un sillón enorme y cómodo y libreros cubriendo toda una pared. Compré materiales de arte y puse una mesa de manualidades donde Lucía y yo podíamos hacer desastres juntas sin que nadie se molestara porque la casa se veía demasiado desordenada. Colgué los dibujos de mis alumnos en el refrigerador y puse fotos familiares en la repisa de la chimenea. Pero eran fotos mías y de Lucía, de la familia de Elena y de mis amigas maestras, no los retratos familiares formales en los que mi madre siempre insistía. Esta casa se sentía como un hogar de una manera que nuestra antigua casa nunca lo hizo. Un año después de la llamada de mi madre, me desperté un martes por la mañana y me di cuenta de que era genuinamente feliz, de formas que ni siquiera sabía que eran posibles antes. Mi carrera docente iba genial. El programa de alfabetización que dirigía se había expandido a otras 3 primarias del distrito, y la directora Carmen seguía diciéndome que debería considerar convertirme en administradora algún día. Lucía estaba prosperando en el kinder, haciendo amigos fácilmente y mostrando el mismo amor por el aprendizaje que yo trataba de fomentar en mis alumnos. Teníamos cenas dominicales con Elena, Mateo y sus hijos cada semana sin falta. Teníamos nuestras propias pequeñas tradiciones, chistes internos y el tipo de familia elegida que aparece cuando las cosas se ponen difíciles. Algunos de los miembros de mi familia biológica me contactaban ocasionalmente, primos y tías que se sentían mal por cómo había salido todo, y yo era educada pero distante con ellos. Aprendí que algunas relaciones familiares simplemente no se pueden salvar. Y eso está bien. Mi hermana ya estaba casada con Javier, según Elena, que todavía escuchaba chismes del hospital a veces. Les deseé lo mejor desde lejos, sabiendo que tomé exactamente la decisión correcta al alejarme de todo eso. Mi vida no era lo que planeé cuando me casé con Javier hace 5 años. Pero era real, era mía, y estaba construida sobre personas que realmente me valoraban por quién era yo. Y eso importaba más que cualquier fantasía sobre potencial genético o iguales intelectuales que mi madre alguna vez intentó venderme. Así es como me pasó a mí. Pero ya sé que algunos de ustedes tienen una opinión totalmente diferente. Compártanla en los comentarios, los estaré leyendo más tarde.